Vamos a dar paso inmediatamente entonces al penúltimo panel. Este se trata sobre una oportunidad para jóvenes y emprendedores. Nuestra moderadora se trata de Sofía Ferro, quien ya estaba por aquí, que nos va a acompañar. Sofía. Ella es coordinadora de proyectos de Fundación Plan 21 desde el 2021. Es técnica en producción vegetal orgánica con experiencia en agricultura sostenible y agroecología. Lidera el diseño de herramientas digitales para la gestión agrícola sostenible y coordina proyectos de turismo sostenible y desarrollo local. Estará con ella en el panel Wilson Lema. Bienvenido, Wilson. Él es fundador de Hanan by Wilson Lema, magíster en desarrollo e innovación de alimentos e ingeniero en turismo. Lidera un emprendimiento de chocolatería de autor que integra cacao, biodiversidad andina y saberes ancestrales, con reconocimientos nacionales por innovación y sostenibilidad. Bienvenido, Wilson. También está con nosotros ya Juan Pablo Martínez Moscoso. Juan Pablo, bienvenido. Él es asesor de conservación y relaciones interinstitucionales de Ecuagenera. Con más de 20 años en conservación de biodiversidad, dirige la Fundación Ángel Andretta y coordina programas de conservación de orquídeas amenazadas. Fue coordinador zonal de la CENESID y director de gestión ambiental del Gobierno Provincial de la SUAY. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por este esfuerzo de estar aquí físicamente. Un aplauso, por favor, para nuestro panelista. Y por último, llamamos a Marcelo Jaramillo Calle, prefecto de la provincia de Cañar. El prefecto de la provincia de Cañar, muchísimas gracias. El prefecto de la provincia de Cañar es ingeniero agrónomo con más de 3 décadas en administración pública local. Dirigió la gestión ambiental y cuencas hídricas del Gobierno Provincial del Cañar y el Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca de Paute. Preside organismos de desarrollo territorial de la región. ¿Me confirman si está aquí el prefecto? Está demorado, me indican. Bueno, vamos a dar inicio con el panel que actualmente está aquí y con los panelistas que ya nos acompañan en el escenario para tratar sobre una oportunidad para jóvenes y emprendedores. Así es que, Sofía, probamos el micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, todo tuyo el panel, tenemos 40 minutos. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar en este evento tan magnífico. Nuestro espacio de diálogo busca analizar cómo el turismo puede ser un motor para el desarrollo emprendedor y las juventudes de los territorios. De la mano de nuestros expositores, conoceremos perspectivas y experiencias concretas en el emprendimiento que catalizan procesos de desarrollo sostenible y a su vez enfrentan grandes desafíos como la pérdida de biodiversidad, la migración y la pérdida de patrimonio. Sin más, vamos a empezar con Wilson. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los presentes. Consideraría desde nuestra experiencia que el turismo prácticamente nos abre una puerta para quienes decidimos desarrollar diferentes actividades. Desde nuestro caso, desde un desarrollo de la línea de alimentos, fue muy interesante cómo en el congreso de este día, tanto en la mañana como en la tarde, se mencionó mucho sobre el territorio, considerando mucho los aspectos culturales, los aspectos naturales, a tal punto que en mi caso fue la primera vez que escucho que prácticamente nuestra moneda debería considerarse la biodiversidad. No por nada, a nivel mundial somos considerados uno de los países con una riqueza agrícola que tiene una categoría y un reconocimiento de nivel mundial. Desde nuestra experiencia empezamos a trabajar un poco desde ese lado, desde ese enfoque, analizar lo que tenemos en territorio para crear una propuesta
que no solamente se dedique a la línea de alimentos, sino que en base a un alimento se muestre la riqueza agrícola, la riqueza cultural y la riqueza natural que existe en el territorio de los Andes principalmente. El turismo nos abre esta puerta a ofertar estos productos agregando innovación y al mismo tiempo dentro de esta innovación manteniendo criterios de sostenibilidad. Y este proceso nos permite prácticamente crear un emprendimiento que nace desde la zona de los Andes. En nuestro caso hablo específicamente de una línea de chocolatería en la cual un producto final no termina siendo un chocolate, termina convirtiéndose en una grajea de chochos cubiertos con chocolate, una grajea de semillas de sambo cubiertas con chocolate, permitiendo prácticamente que los turistas puedan valorar esos productos que siempre fueron parte de nuestra gastronomía tradicional, de nuestra gastronomía cultural y al mismo tiempo un producto de nuestra herencia agrícola. El sambo es una variedad de calabaza que se ha cultivado tanto en la costa, en la sierra o en la Amazonía, pero justo mencionaron hace un momento atrás, las personas de nuestro entorno, de nuestra localidad, tal vez por el hecho de que estemos tan acostumbrados a este tipo de productos, les hemos desvalorizado. La innovación nos permite prácticamente aplicar técnicas en las cuales podemos tomar un producto tan tradicional y convertirlo en un producto innovador de altísima calidad, prácticamente de la línea de chocolatería gourmet. Y el turismo nos permite prácticamente esta conexión entre la gente que es muy amante de la gastronomía, que es amante de la cultura, que es amante de esos patrimonios naturales, patrimonios vivos, nos permite prácticamente esta conexión a través de un producto alimenticio prácticamente, conectar una herencia gastronómica, conectar la herencia cultural prácticamente con el turista que viene a ser nuestro consumidor. Qué interesante este proyecto que engloba también una gran parte de rescate patrimonial, rescate de saberes. Y te tenía una pregunta, Wilson. ¿Qué acciones consideras fundamentales para que el turismo genere valor para los territorios sin poner en riesgo su identidad cultural ni su patrimonio natural? Hola. Me permito interrumpir antes de que dé respuesta Wilson, invitar al prefecto de Cañar, quien ya ha llegado y nos está acompañando, el prefecto Marcelo Jaramillo. Un aplauso, por favor. Así escuchamos todos la respuesta de Wilson. Listo, ahora sí, continuamos. Te repito la pregunta. ¿Qué acciones consideras fundamentales para que el turismo sostenible genere valor para los territorios sin poner en riesgo su identidad cultural ni su patrimonio natural? Si bien es cierto, el turismo prácticamente es esta puerta abierta para generar desarrollo económico en diferentes entornos, muchas de las veces las actividades que se crean para satisfacer las necesidades del turismo generalmente son un poco forzadas para que la localidad se adapte a las necesidades del turismo. Eso ha hecho que mucho de la identidad cultural, del patrimonio natural, de la gastronomía incluso, termine alejándose mucho de su parte base, de su parte histórica. Consideraría que más bien el turismo se debería adaptar a ese recurso que tiene cada localidad. Hace un momento se tocaba un poquito el tema gastronómico desde una perspectiva muy local. Consideraría que nuestra gastronomía debería ser presentada hacia el mundo y no más bien nuestra gastronomía intentar adaptarse a los gustos del mundo. Muchas gracias. Un aplauso para Wilson, por favor. No sé si quieres aportar algo más, Wilson, todavía tenemos un tiempito. Contar algo más del proyecto, de cómo nació. Nuestro proyecto nace con una investigación desde el año 2013 prácticamente, considerando todo ese recurso agrícola y también los saberes ancestrales que manejan las mujeres de la ruralidad. Consideramos todo este enfoque porque una de nuestras propuestas no fue terminar teniendo un producto comercial, sino más bien buscar la forma de que este patrimonio gastronómico, este patrimonio agrícola, la herencia etnomedicinal que manejan las mujeres de la zona rural, pueda transmitirse, pero teníamos que buscar un producto, teníamos que buscar un medio. La parte gastronómica nos permite crear este medio,
que para nosotros termina siendo un producto de chocolatería desde un punto de vista del consumidor, pero nosotros que somos los productores, nuestro chocolate termina siendo un lienzo en blanco en el cual o a través del cual yo puedo contar parte de esta herencia gastronómica, parte de las cualidades sensoriales que tienen los productos de la zona andina principalmente y sobre todo comunicar esta herencia etnomedicinal que las mujeres de la zona rural lo han sabido manejar desde hace generaciones atrás. Cuando empezamos con esta investigación no queríamos terminar creando un producto, lo que queríamos es buscar de qué manera un alimento a través de su percepción sensorial puede comunicar todo esto, pueda comunicar historia, pueda comunicar nuestra riqueza en cuanto a saberes ancestrales relacionados con hierbas medicinales y hacer lo mismo que las mujeres de las comunidades rurales lo han hecho desde generaciones atrás. Es interesante cómo cuando empezamos a conocer el territorio nos damos cuenta que hay un conocimiento que siempre se ha manejado solamente de manera oral. Y queríamos replicar prácticamente ese transmitir del conocimiento, pero en nuestro caso, a través de desarrollar una marca de alimentos. Muchas gracias. Es muy interesante ver cómo un emprendimiento puede englobar todas estas ideas, promover el desarrollo. Te felicito mucho, Wilson, por esta iniciativa. Vamos a pasar con Juan Pablo Martínez de Ecuagenera. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Quiero utilizar estos 10 minutos para convencerles que, especialmente a los jóvenes, que la biodiversidad y el turismo de biodiversidad son la oportunidad más grande que tiene este país. Definitivamente pensar en que tenemos alrededor de 1.700 especies de aves, 400 especies de mamíferos, atraen definitivamente, pero quiero utilizar el caso de las orquídeas para demostrarles este punto. Las orquídeas probablemente son las plantas más deseadas por la gente, las más coleccionables, pero también las que más mueven el turismo en el mundo. Hace pocos meses en Dresden se desarrolló la Conferencia Mundial de Turismo. Fueron 10.000 personas que llegaron a la ciudad de Dresden solamente para asistir a la conferencia y solamente hablando de un tema científico. Cuando son conferencias o cuando son exposiciones de tema ornamental, es muchísimo más lo que se tiene. Y es ese turismo el que debemos comenzar a buscar aquí en el Ecuador, ese turismo premium especializado en biodiversidad, un turismo que no busca masificación. Y lo que hemos venido haciendo en los últimos años, en los últimos 30 años, es rescatar esa riqueza que tenemos. Yo le preguntaba a mucha gente cuál es el país con más orquídeas del mundo y casi todos han oído por ahí Costa Rica, han oído Indonesia, han oído Colombia. Resulta que el país con más especies descritas por la ciencia, aceptadas por la ciencia, es el Ecuador, 4.467. Para que tengan una idea, Costa Rica es el 9º con 1.600. Pero ellos han logrado promocionar y posicionar su nombre alrededor de estas plantas y eso ha generado un movimiento turístico muy grande hacia Costa Rica. ¿Qué pasa con las orquídeas? La gente viene a ver esas plantas que tienen en su casa, donde crecen en la naturaleza y están dispuestos a pagar muchísimo por eso. Nosotros tenemos una agencia especializada en turismo de naturaleza. Hacemos tours especializados, por ejemplo, en el mes de noviembre, diciembre, solamente para visitar el hábitat de la Cattleya máxima en los bosques secos de la provincia de Loja. Y tenemos grupos que vienen desde Alemania, vienen desde Japón, para ver solamente esa orquídea. Gran parte del trabajo que se ha hecho es de biocomercio, porque había que vender esas orquídeas afuera. Ahora en el cóctel van a ver una pequeña muestra de orquídeas que hemos puesto en el patio, pero la idea era cómo logramos que la gente venga al Ecuador a ver las orquídeas, porque muchas veces el turista no está dispuesto a caminar durante horas para ver una especie en la naturaleza. Y es así que desarrollamos un producto que es Ushuput Garden. Era la hostería más tradicional en la provincia de La Suay, y se le dio un vuelco de ser una hacienda, una hostería hacienda, a ser un jardín. En este momento tenemos sembradas ya 50.000 orquídeas. Nuestro objetivo es llegar a las 100.000 hasta el año 2030.
porque nuestro objetivo es que esa conferencia que les decía, la mundial, que fue en Dresden, el 2029 es en Tokio, y lo más probable es que la del 2032 sea aquí en Ushuput Garden, en Azuay, en Ecuador. Entonces, ese es un tipo de turismo muy interesante, pero ¿por qué creemos que eso es importante para los jóvenes? Porque es un turismo bastante innovador y un turismo en el que se necesitan unas capacidades que todavía no tenemos. Y es una oportunidad para los jóvenes. Necesitamos guías especializados en estas plantas, necesitamos gente que pueda identificarlas en el campo, gente que pueda hacer safaris fotográficos de orquídeas, y para eso tiene que estar capacitado en esto. Necesitamos guías de naturaleza, pero lo que nos hemos topado es que el perfil del turista alrededor de este turismo de naturaleza ha cambiado. Antes el perfil eran jubilados de Norteamérica que venían y prácticamente se les llevaba del aeropuerto a la selva, de la selva al aeropuerto. Pero el nuevo turista, que es un turista más joven, busca una experiencia más completa, busca también una experiencia cultural, busca productos asociados a esa biodiversidad. Hace pocos días terminamos un trabajo muy interesante a través de una incubadora que hizo que una asociación de joyeros que trabajan en filigrana nos visiten en los invernaderos para ver las orquídeas y a partir de esas orquídeas generar una línea de joyas de filigrana con un sello de biodiversidad. Entonces, ahora necesitamos que los jóvenes se capaciten en eso, necesitamos no solamente en la guianza, necesitamos infraestructura verde, necesitamos hoteles, necesitamos alimentación en los lugares cercanos a la naturaleza. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Y yo antes de trabajar acá en Ecuagénera, en esta parte estuve trabajando en CENESID, que era la Secretaría de Educación Superior. Y una de las grandes falencias que tenemos en el Ecuador es que todos nuestros jóvenes quieren estudiar 3 o 4 carreras tradicionales, y en realidad lo que necesitamos es enfocarnos en una formación técnica y tecnológica orientada hacia estas nuevas formas que nos van a permitir un desarrollo sostenible. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, yo tenía una pregunta preparada en torno a este tema de los jóvenes. Vemos cómo los jóvenes y el turismo se retroalimentan positivamente, los jóvenes a través de su creatividad, de su manejo de herramientas digitales. Sin embargo, muchos jóvenes buscan emprender con propósito, pero no siempre identifican las oportunidades en el entorno rural, sobre todo. Desde tu experiencia, ¿qué consejo darías a quienes desean construir negocios sostenibles que incluyan innovación, turismo y conserven el patrimonio cultural? Bueno, lo primero, como les decía, el consejo es enfocarnos en estos productos que no están saturados, productos que tienen mucha oportunidad y sobre todo productos que ahora a través de los medios digitales se pueden vender muy fácil. Nosotros el 80% más o menos de lo que se vende en orquídeas en el mundo se vende a través de medios digitales. ¿Y por qué si nosotros lo hacemos con orquídeas no puede hacerlo alguien con peces, no pueden hacerlo con insectos, con ranas? Hay mercado para todo. Y la parte turística, el 100% de los turistas que llegan a nuestros tours lo hacen a través de medios digitales. Entonces yo creo que lo más importante es identificar el producto y luego los canales. Los jóvenes tienen más facilidad para manejar estos canales. Otro de los problemas serios que viene ahí, y eso sí se necesitan políticas públicas, es el tema de formación, porque necesitamos tener una formación que genere emprendedores en lugar de persona que quiere ser empleado, que genere estas ideas de innovación. Y lo otro que necesitamos es promover estas incubadoras que generen fondos y capitales semilla que permitan que los jóvenes puedan emprender en este tipo de negocios. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a pasar dándole la palabra al señor prefecto. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles, saludar a los panelistas y a ustedes. Bueno, en este momento estamos viniendo de Ingapirca con una preocupación del turismo. Sabemos que uno de los principales atractivos turísticos es la ciudad de Cuenca y dentro de eso en el Austro también tenemos Ingapirca.
y tenemos algunas complicaciones allá. Ingapirca está administrado por el Ministerio de Patrimonio, pero sin embargo a veces tenemos la dificultad de ver que los turistas llegan encapsulados y la parroquia, que es a nivel nacional conocida como la parroquia posiblemente de patrimonio, que tenemos el complejo más importante arqueológico, no recibe mayormente recursos de los que están llegando. Hoy, mediante un esfuerzo con la Junta Parroquial, el municipio, venimos firmando un convenio para poder generar y hacer un terminal turístico que está ubicado al otro extremo de la parroquia, con la finalidad de que lleguen los turistas, lleguen los buses y que puedan transitar por el centro parroquial. Con esto ocasionamos de que los visitantes puedan degustar de la gastronomía, puedan comprar sus regalos, puedan hacer su recorrido dentro del centro parroquial y llegar al complejo turístico. Y quisiera rememorar un poco una experiencia que fuimos a visitar en Guatapé. Muchos están involucrados acá en el turismo, deben conocer Guatapé, en Medellín, a 2 horas de Medellín. Y siempre les cuento esto porque cuando llegamos a Medellín hay que transportarse 2 horas hacia Guatapé, hay que alquilar un bus y hay que contratar un guía turístico. Desde que uno sale del hotel va generando recursos para ese sector. Llega a Guatapé y lo que encontramos es una represa enorme en donde hay turismo con lanchas, pero también tenemos un monolito enorme donde hay 770 gradas y claro, también ahí observando que todos los vehículos tienen que llegar a un terminal y solo uno puede transportarse a través de un mototaxi o caminando, pero eso le obligan a uno recorrer el centro de Guatapé, luego llegar a ese monolito y tiene que pagar unos $7 para subir las 700 gradas, ¿no? Llegar a la parte alta y poder admirar la parte paisajística. Y siempre digo, los colombianos son muy hábiles para el tema de turismo, nos cobran $6 la subida, por suerte no nos cobran $6 la bajada también, ¿no? Porque sí, podría haber esa factibilidad. Es que es una escuela de aprendizaje, ¿no? Pero sin embargo yo quiero hacer una reflexión sobre todo en el tema de la juventud. Creo que hay muchas oportunidades para los jóvenes y dentro de mi provincia quisiera indicarles 2 escenarios. Tenemos un pasivo ambiental que era una mina de empresa Huapán, en donde se explotó la caliza. Posiblemente la mayor parte de esta ciudad está hecho con cemento. Y tenemos otro que es Tuxin-Burgay, la parte alta en donde tenemos camélidos sudamericanos, los mejores paisajes que se puede encontrar quizás en el mundo. Sin embargo, tenemos dificultades en el Tuxin de emprender el turismo. Desde 2003 hicimos la reintroducción de las alpacas, estamos trabajando en las prendas confeccionadas con la fibra de alpaca. Pero Huapán no tiene tantos años, tenemos las aguas termales, hizo el complejo turístico. ¿Y cuál es el factor fundamental? ¿Por qué un destino turístico está funcionando y el otro no? Digo, en Tuxin tenemos un promedio de edad de la comunidad, de la gente, tenemos un promedio de edad posiblemente los 60 años hacia adelante. Y Huapán tenemos un promedio de edad de 30 años, lo que creo que marca la diferencia. Así es que hay que hacer mucho para seguir evitando la migración. Tuxin sufrió muchísimo la migración, sus hijos y sus nietos están en otros países. Huapán tenemos una generación de profesionales en donde se les ha dado oportunidad, un complejo de aguas termales muy bonito, paisajísticamente hermoso y que se está haciendo una repotenciación, pero sin embargo están recibiendo en miles los visitantes. Así es que ahí hay como 12 jóvenes profesionales que están trabajando, recibiendo muy bien a todos los visitantes. Yo creo que también la juventud tiene muchas oportunidades y también obstáculos. La facilidad de créditos, que a veces no lo encuentran. Tenemos el tema de innovación, que es una fortaleza para ellos, el tema de redes, de plataformas, y tienen otras dificultades, la tramitología en las instituciones. Y eso implica también cerrar puertas para que sigan entrando jóvenes hacia el turismo. Pero también una reflexión de lo que decía Juan Pablo, y habla mucho del tema ambiental, ¿no? Yo creo que hay un vuelco total en el turismo. Desde la época del COVID, cuando pasamos nosotros hacinados,
Lo primero que quiso la gente después de experiencia, buscar la naturaleza, buscar el aire, buscar diversidad. Dejaron un poco atrás el tema de los museos y comenzaron a buscar este tipo de escenarios que en el Austro y en el país tenemos los mejores del mundo. Siempre digo, hablando de mi provincia de Cañar, en donde nos paremos encontramos los mejores paisajes y sobre todo la historia de nuestros antepasados. Como introducción, gracias. Muchas gracias, perfecto. Bueno, tenemos todavía un poco de tiempo, así que voy a aprovechar para hacerle unas preguntas que tenía preparada, pensando puntualmente en los programas que actualmente se desarrollan. ¿Existe algún programa específico enfocado en juventudes? Un programa específico enfocado en juventudes. Bueno, nosotros últimamente clausuramos un hermoso curso que es para emprendimiento con los jóvenes, con una fundación que trabajaron conjuntamente con nosotros, escogiendo a los estudiantes del colegio, ¿no? Quiero indicarles también que hay procesos como Jóvenes Empresarios de las Américas, sobre todo que son procesos para motivar a los jóvenes, para crear liderazgo. Hemos trabajado y han hecho innovaciones, hemos cerrado con ferias, Jatumpamba, San Miguel de Porotos, en donde están las alfareras, donde hacen las ollas de barro con el arte milenario, con la tactana, en donde no hay en otros lados. Ellos ya han presentado una propuesta de turismo también, así como también de innovación en la artesanía. Y así tenemos muchas diversidades también. Estamos hablando de que Huapán también es un proyecto generado por la Prefectura del Cañar. En Tuxín tenemos la reintroducción de alpacas, tenemos más de 100 alpacas y tenemos una hermosa granja del Burgay que tiene 100 hectáreas en donde hemos hecho muchos esfuerzos. Ahí hacemos ganadería, cultivos de papas, trabajamos con las comunidades, pero sobre todo también tenemos camineras en donde nuestros técnicos están indicando. Definitivamente algo que por el tiempo no había dicho es que debemos tener muy claro cuáles son las particularidades geográficas y las ventajas comparativas que tenemos desde ese punto de vista y también desde el punto de vista cultural. La experiencia que tenemos acá en el sur del Ecuador es sumamente importante. Existen dos grandes centros de endemismo en el Ecuador. Hablamos que el Ecuador es un país mega diverso en cuanto a biodiversidad, pero otra cosa que es importante es el endemismo. De esas 4.467 especies de orquídeas que les decía que hay en el Ecuador, el 53% están únicamente en el Ecuador. Entonces, ahí es importante eso y tenemos dos grandes centros de endemismo. Un gran centro de endemismo es toda la parte del Chocó que está en el noroccidente y el Chocó andino que va hacia la provincia del Pichincha, pero y esa zona ha sido bastante explotada desde el punto de vista turístico. La cercanía con Quito y demás ha permitido que exista, por ejemplo, muchísimo aviturismo, muchísimo turismo de naturaleza relacionado con esa zona, pero tenemos un segundo centro de endemismo muy grande en el Ecuador, que es la parte suroriental, las estribaciones de la cordillera de los Andes hacia el oriente, en las provincias de Cañar, Azuay, Zamora y Morona y Loja. Eso de ahí es un área de endemismo donde además tenemos paisajes increíbles, está lleno de cascadas, lugares para hacer rafting, la cueva de los tallos, tenemos una serie de características geográficas muy interesantes y una altísima biodiversidad muy particular por este endemismo. Tenemos la cordillera del Cóndor, donde casi todas las especies son endémicas por una cuestión geológica y no está explotado. Y ahí está una gran oportunidad para crear corredores, porque aquí la cercanía es una ventaja muy grande. Nosotros con los turistas a veces les mostramos, en un día estamos a nivel del mar en Guayaquil, estamos a 4.400 metros en la carretera en el Cajas, luego venimos a Cuenca y podemos estar en la Amazonía a 400 metros en el mismo día. Y podemos haber visto por lo menos unos 20 ecosistemas diferentes. Entonces, esa es una particularidad sumamente importante para otro tipo de turismo unido al turismo naturalista, que es el turismo científico, que es un turismo mucho más especializado. Y por ejemplo, estamos ya planificando en el último parque nacional que se creó en el Ecuador,
que es el Parque Nacional Río Negro Sopladora, Tinajillas, Río Gualaceño. Tenemos ahí unas reservas naturales donde vamos a crear una estación científica precisamente para atraer científicos, para que vengan a permanecer temporadas en ese lugar. En Loja, en la vía Zamora existe la Estación Científica San Francisco, que ha generado muchísimo conocimiento, pero también ha generado recursos para esa fundación a través de este turismo científico, que es también uno que no está para nada explotado, y más aún en la región sur del Ecuador. Muchas gracias. Bueno, vemos que hay muchas cosas, muchas oportunidades como emprendedores, como jóvenes en el Ecuador para poder generar empleos dignos, para poder generar un proyecto de vida. Igual hay desafíos y el sector público también es muy importante en crear estos entornos donde los jóvenes puedan tener oportunidades para emprender, para desarrollarse. Y bueno, les agradecemos mucho por su participación, ha sido excelente. Muchas gracias.